Ahora sí, comenzamos nuestra siguiente conversación. Le damos la bienvenida al congresista César Vázquez de Alianza por el Progreso, integrante del grupo que investigó al contralor Edgar Alarcón. Congresista, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Usted integró este subgrupo y bueno, esta es una novela por capítulos que avanza aparte como novela de Vargas Llosa, si se quiere, ¿no? En paralelo tenemos varias historias, no solamente es el destino del contralor, sino que intrínsecamente ligado a este está la salud política del país. Se han ido soltando audios, cayó el ministro Martín Vizcarra, habrá interpretaciones, pero el hecho es que en medio de un desencuentro con la Contraloría a propósito de Chinchero, cayó el ministro Alfredo Torne. Ahora se está convocando al premier Fernando Zavala, ministro de Economía, además que reemplazó a Torne en esta cartera. El señor Becerril de Fuerza Popular ya está demandando su presencia en el Congreso. Entonces, el tema que hay es que audio que aparezca, audio que vamos a encontrar irregularidades, evidentemente. Es como si yo fuera funcionario público y me reúno con usted en cualquier circunstancia y, bueno, algo pues se podría interpretar como que estamos conspirando o trabajando por lo bajo. Sin embargo, el Contralor sigue ahí y lo han citado para el lunes. Hemos comentado con varios congresistas, ellos siempre han defendido el tema del debido proceso, pero ya la cosa está pasando de castaño oscuro. ¿Qué cosa piensa usted? Bueno, una novela muy larga ya. Sí, novela negra es esta. Muchos capítulos, ya hay que ponerle punto final a esta novela. Pues yo creo que el viernes último debió ya darse la remoción del Contralor. Pero bueno, se ha dejado para el lunes, hay que esperar que este lunes no pase ya, porque si no, este señor que ya no goza de ninguna credibilidad, absolutamente legitimado, va a seguir pues queriendo llevarse consigo a más gente, sabiendo que se está ahogando ya, son aletazos de ahogado, ¿no? Ahora, pero manotazos de ahogado, pregunta insidiosa, es algo que evidentemente cualquiera con sentido común se ha venido preguntando en los últimos días y ya veo que es un reflejo que también recogen algunos analistas. ¿No habrá grabado el Contralor a congresistas, a personajes del fujimorismo? El Contralor iba regularmente al Congreso. El Contralor, en el caso de la compra de computadoras, dijo 5 milloncitos no son nada, porque recordemos, él tuvo que ver también con el tema de Saavedra, ¿no? Ahora estaba acusando ya a la ministra de Educación, adelantaba opinión sobre una presunta responsabilidad penal. Entonces uno se pregunta si también este señor grababa todo, o sea, al parecer, entonces... ¿usted sospecha que puede haber algún tipo de eventual presión contra personajes del Congreso? La verdad, más que sospechar, simplemente sí me preocupa. Me preocupa porque es una persona que, bueno, teniendo el rango de ministro, se decide grabar y tiene actitudes impropias pues, para un funcionario de ese nivel. Entonces cualquier cosa puede pasar, ¿no? Por eso que yo pedía que esto no se dilate más, que ya se decida... El informe es contundente. ¿En el informe hubo algún tipo de discusión interna? ¿Usted nos puede contar si es que hubo algún tipo de discusión, de debate que valga la pena hacer público en términos de si hubo congresistas que no veían responsabilidad tan clara en el Contralor? Se lo pregunto directamente por el señor Reategui. El señor Reategui lo vimos protagonizar un incidente bochornoso. Pero más allá de la anécdota de si se tomó sus tragos o no, o qué día de la semana era o de dónde regresaba, él lo que dice es hay que reírse pues porque viene un auditor a querer aquí venir sin pruebas, a hacer acusaciones sin pruebas, se refería al señor Walter Grados. Luego el señor Reategui, también muy suelto de huesos, ha vuelto a salir y a decir que bueno, pues se requería, ¿no?, la presencia, ¿no?, del Contralor para que haga su defensa y el debido proceso. Sí. ¿Hubo algún debate interno? ¿Hubo algún tipo de defensa del Contralor dentro del grupo? ¿Cómo se llega a la conclusión del grupo? A ver, cuéntenos. Mira, realmente hubieron dos momentos, ¿no? El primer momento que fue público y luego la parte reservada, que se decidió pues porque era necesario tratar alguna documentación, algunas evidencias de manera más técnica. Yo lo que observaba, y lo dije con preocupación en el propio debate y lo he dicho en la mesa permanente, observaba con preocupación digamos, el trato que se daba a la investigación, ¿no? Cuando llega en un primer momento el denunciante, el auditor, las preguntas eran incisivas, muy agresivas, todas buscando descalificar las pruebas o la participación del denunciante. Hasta ahí
bueno, todavía entendía, dijo, bueno, es parte de la investigación, a lo mejor, como se ha demostrado en algunos casos, el señor auditor también ha exagerado y ha mentido, ¿no? No hay que ponerlo al auditor como un santo tampoco. ¿Ah? Por supuesto, Entonces, hasta ahí todavía decía, bueno, es parte es parte de la del investigación. tejimaneje. Viene luego la participación del propio Contralor. Y yo esperaba la misma acuciosidad, la misma agudeza, la misma incisividad para que en las preguntas, ¿no? Se hicieron los cuestionamientos, sí, pero un tono, como lo dije, un poco maternal, distinto al tono que se usaba. Y más aún si comencé a atar cabos con la presencia del congresista Vieira, ¿no? Que luego de la participación del Contralor, sin evaluar prueba alguna, sin verificar si la información que daba el Contralor era real o no real, cerró la sesión diciendo que él primero pensaba mal del Contralor y que ahora se va muy convencido. ¿Vieira era parte de la comisión? No, se fue por voluntad propia. Ya, él podía ingresar, cualquier congresista podía Cualquier congresista podría ingresar, tener voz, pero no tenía voto, obviamente. Pero los que sí estaban ahí eran el congresista Reategui, el congresista Becerril. Sí. Ellos fueron bastante respetuosos con bastante concesivos, vamos a decirlo. ¿No? Entonces, ahí comencé a preocuparme. Se decidió entrar en una sesión reservada. Se elevaron los ánimos en algún momento, hubo confrontaciones fuertes con el propio congresista Becerril, con el propio congresista Salazar. Yo hice sentir mi percepción, la que estoy comentando ahorita, ¿no? Y eso elevó los ánimos. Pero la verdad es que después de toda esta discusión, cuando ya se tuvo que presentar todas las pruebas y las evidencias eran incuestionables, noté ya un cambio de conducta, ¿no? Entonces, no hubo mucho debate para aprobar el informe en sí. Ya no, porque las pruebas que presentamos eran tan contundentes que yo creo que ahí... ¿Quién redacta el informe final? ¿La presidencia en cabeza de Arana? Sí, hizo una propuesta y nosotros íbamos mejorando la propuesta. ¿Las modificaciones fueron dramáticas a partir de la propuesta inicial? Sí, un punto de discusión, por ejemplo, el punto de los autos, un punto donde para la gran mayoría decidieron que ahí no había una actitud antiética, que tiene que investigarse más a fondo, la compra y venta de autos. Yo dejé plasmada mi posición que para mí sí había una conducta antiética. Allí la mayoría ganó y sacaron del informe esa parte. Pero en puntos como el tema de la señora Marcela Mejía, y que había dudas con las pruebas que se trajo sobre el direccionamiento del concurso que ganó luego en La Molina, ya se trajo abajo cualquier duda y se aprobó por unanimidad allí la remoción por una conducta antiética. Entonces, sí, adelante. Finalmente, fueron 4 puntos que se aprobaron como causa de falta grave para la remoción y se llegó a una aprobación por unanimidad. Cuando vi la votación por unanimidad, la verdad me sentí contento y saludé incluso la decisión del fujimorismo y creo que eso me dio la tranquilidad para seguir avanzando. Ahora, en la permanente, esta dilatación de tiempo me vuelve a preocupar porque en la permanente ya son otros colegas también que van a votar y ojalá que no haya ningún cambio drástico y que el informe se respete tal cual, porque si no, ¿para qué se ha formado una comisión? Bueno, muy interesante lo que usted nos revela aquí. A mí me llamó mucho la atención una anécdota que cuando en el gobierno aprista, cuando se elige al contralor, que eventualmente es Fuad Curi, para reemplazar a Genaro Matute, ¿no? Se hace un concurso previo y lo que nos ha contado Jorge del Castillo es que cuando, recordará usted la coyuntura de los petroaudios, que hubo este episodio bizarro en el cual el almirante Gianpietri le dice a Del Castillo que había sido chuponeado, le dice, bueno, habla con Ponce Feijó, él te puede ayudar a saber quién podría haber sido. Nada sabía Del Castillo que Ponce Feijó era el que lo había chuponeado, la famosa empresa Business Track. Bueno, va a hablar con él, Ponce Feijó le habla pues una serie de temas, Del Castillo sospecha ahí, y al final Ponce Feijó le dice, oiga, ¿usted por qué no nombran como contralor a Edgar Alarcón? Business Track, chuponeo. Y bueno, era en ese momento el recomendado. Entiendo yo que paran el concurso de alguna forma, Alarcón no llega a entrar a la terna y nombran a esta señora que eventualmente fue destituida, se olvidará, recordará usted por falta de estudios o por haber engañado en su hoja de vida,
y luego es elegido el señor Curi. Así que el señor Alarcón tenía excelentes padrinos. Ahora entiendo Y dónde bastante, viene el hábito de y bastante, suponer la grabación. bastante evidente el tema. Agradecemos al congresista César Vázquez, esperamos pues que el lunes la situación se defina, ¿no? Eso espero y eso espera todo el país. Creo que ya este señor no debe seguir un minuto más en Contraloría porque lo está haciendo daño a la institución y porque ahora ya casi nadie cree en los informes de Contraloría y le está haciendo daño al país. 9:30 de la mañana ha sido esperamos. convocada la comisión permanente, que ya se acabó pues la legislatura, entonces es este grupo reducido el que va a decidir el destino del Contralor. Gracias, congresista Vázquez, por estar con nosotros. Vámonos a las 8:33 con información en vivo. Fátima Saldonit.